Para hablar de economía ya está con nosotros el contador Horacio Ojeda. Vamos a hablar a finales de año como que si fuese un año atrás, a finales del 2015, porque hoy vamos a hablar del equipo económico de Mauricio Macri. Y a raíz de este cambio que se ha dado, que nadie esperaba más allá del rumor político por las internas, cambiar un ministro de Economía a un año de gobierno no es nada fácil, tienen varias lecturas. Así que ya le decimos buenas noches a Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Parece que estamos hablando de inicios de gobierno porque queremos conocer el equipo económico, pero ya han pasado un año y como se fue Pratgay y viene el ministerio dividido, todo tuyo. Aprovechamos, ¿no? Porque daría la sensación de que cambiar al ministro de Economía justo a fin de año, prácticamente cualquier gobierno cambia al ministro de Economía solamente cuando tiene una crisis muy grande, sí, que lo justifique. Sin embargo, en este caso, el ministro se cambia justo entre la Navidad y el Año Nuevo, una fecha complicada de por sí, por naturaleza. En segundo lugar, si bien Pratgay no ha tenido un año demasiado exitoso, ha tenido serios inconvenientes con la administración de la economía, pero tampoco da la sensación de que se esté viviendo una crisis que justifique cambiar al ministro de Economía. Entonces, aprovechamos esto como para hacer una investigación y ver en concreto qué significa o cómo está integrado el denominado equipo económico. Ves que Macri siempre hace referencia sí, al denominado equipo económico. Entonces, quisimos ver por qué un presidente se atreve a cambiar un ministro de Economía en una fecha clave, sin una crisis muy grande que lo justifique, y pareciera ser que lo esencial de su economía no se descompone, digamos, pareciera ser una pieza más que lo cambia. Entonces, si te parece, como esto es televisión, sí, vamos a acompañar tu análisis con imágenes porque se puede entender mejor la economía a través de la televisión. Y lo que primero aparece es esto, el equipo económico, el presidente y signos de interrogantes. Exactamente. Bueno, todo lo que hemos hecho esta semana fue hacer una investigación de los diferentes portales, todos los portales posibles, y ver qué decían esos portales acerca del funcionamiento del equipo económico de Macri, y lo hemos trasladado en estos cuadritos como para que se haga simple. Vamos eliminando interrogantes con lo que avanza el director. A ver. A la cabeza de todo está Mauricio Macri, sí, ¿no es cierto? Y Mauricio Macri tiene por debajo a 3 personas que son claves. ¿Apareció? El primero de ellos es Marcos Peña, obviamente jefe de gabinete, es político y tiene un rol clave porque es como el comandante de todos los ministros, una función clave. Y déjame agregar, Marcos Peña Brown, el segundo apellido, y no digo es profeso Brown, es que la familia Brown es una familia adinerada, tiene mucho que ver en el Banco de Galicia, tiene mucho que ver los Brown en una cadena de supermercado que tiene más de 100 localidades del país con estos que se llama La Anónima. Es decir, es un hombre que conoce mucho de economía, Marcos Peña. Su función es ser jefe de gabinete, pero mucho de economía está en la cabeza del joven dirigente del PRO. Por supuesto, y además es un hombre clave porque coordina el equipo de Macri desde hace muchísimo tiempo. Pero, por supuesto, no lo dejó solo. Al lado de Marcos Peña puso 2 también profesionales muy reconocidos. El primero de ellos es Mario Quintana. ¿Quién es Mario Quintana? Es licenciado en Economía y tiene como origen económico de un grupo que se llama el Grupo Pegasus. El Grupo Pegasus es un grupo que se fundó en el año 2000, actualmente controla más de una docena de empresas, entre las cuales las más destacadas está a la cabeza Pharmacity. Por eso fue tan controvertido cuando se incorpora al equipo económico, porque Mario Quintana no solamente es accionista de Pharmacity, no solamente era presidente de Pharmacity, sino que además era accionista, renunció a su cargo como presidente, pero continúa como accionista, y esto le generó algunos que otros problemas, sobre todo con los diferentes gremios de las farmacias. En la plaza de Mario Quintana, a ver, director, sí, la tenemos bien ampliada, ahí está. Mario Quintana se hizo rico en épocas de oportunidades. Y esa oportunidad, él compró empresas. En el año 2000 funda el Grupo Pegasus y fue uno de los grupos que primero reaccionó a la crisis y se hizo de un paquete de empresas importantes, entre las cuales se destaca la cadena de heladería Fredo, Musimundo, Pharmacity. Todo en el año 2000, cuando las empresas estaban en quiebra, su grupo iba comprando empresas y ahí es donde el Grupo Pegasus
se pega su salto, digamos. Mientras hablamos del presidente Macri, hablamos algo de Marcos Peña, recién Horacio le contó quién es Mario Quintana, es el grupo más fiel que tiene el presidente. La revista Noticias, que a esta hora aparece en algunos kioscos de Buenos Aires, aparece en su tapa y en su interior con el comentario: el año que viene es electoral. La revista Noticias estará, no es que le querramos hacer propaganda, pero una revista que se lee desde un punto de vista muy, desde la dirigencia política y un sector de la sociedad argentina, analiza este fin de semana señalando: Macri tiene la dualidad de achicar el Estado, pero con en lo político un signo sustantivo, jugar políticamente con 3 o 4 fieles amigos en el poder. Y destaca Noticias Marcos Peña Brown, Mario Quintana y quien sigue ahora. Y el tercero, que es Gustavo Lopetegui. Gustavo Lopetegui también es uno de los referentes, es licenciado en administración, contador público, ha fundado también una cadena de supermercados, la cadena de supermercados X, después la vendió, fue socio en algunos negocios con Mario Quintana, ex CEO de LAN, hasta hace muy poco era CEO de LAN, competencia de Aerolíneas Argentina, es actual vicejefe de gabinete nacional y, como decía, bueno, ex CEO de LAN y fundador de X. Mario Quintana se dice que es como el director técnico del equipo. ¿Por qué? Porque todos los portales destacan su capacidad de trabajo en equipo. Se dice que es el creador del Plan Belgrano, por ejemplo. Exactamente. Lo importante, más allá de las cuestiones particulares de cada uno, es que la cabeza del cuerpo económico de Mauricio Macri está integrado por esta tríada: Quintana, Lopetegui y Marcos Peña. Son los tres los que tienen como la función de elaborar una planificación estratégica de la economía. Y por debajo de la estrategia que diseñe esta tríada junto al presidente, existen como diferentes funcionarios que le son funcionales a la estrategia que los mismos plantean. Entre ellos está obviamente el que está al frente del Banco Central, el que está al frente de Economía, el que está al frente de Finanzas, las diferentes empresas públicas, las diferentes empresas en las que participa el Estado Nacional, son todos como funcionarios que le son funcionales a la estrategia que plantea esta tríada. Son los cabezas, digamos, de la economía. Por eso se dice que en esta oportunidad el ministro de Economía no era el superministro de Economía que se conocía anterior, sino que hay como un equipo de economistas que está en la cima y los de abajo son funcionales. ¿Por qué queríamos destacar esto? Bueno, porque obviamente en cada cargo tienen como metas específicas que le pone el grupo. Seguramente al presidente del Banco Central le habrán dicho: tu función principal es reducir la inflación. Y para eso sé lo que tengas que hacer. El tipo subió la tasa de interés hasta las nubes y sacó la liquidez que tenía el mercado, fue disminuyendo las ventas y la inflación lentamente va bajando. En las diferentes empresas del Estado también han puesto diferentes funcionarios que les son funcionales. Cuando hay alguien que no obedece a la estrategia que plantea el grupo de más arriba, lo echan. Es el caso de Pratgay, ¿no? Es el caso de Pratgay y también de Isela Constantini de Aerolíneas. Aunque Isela se fue porque dicen los mentideros que cuando se dio lo que se dio el martes para hablar de bajos costos que van a ingresar a Argentina, Isela le había advertido al gobierno: yo voy a representar con todas las de la ley a Aerolíneas Argentinas. Y allí aparentemente le dijeron: mira, la idea del presidente y nuestra no es esa. Entonces Constantini se fue. Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN, es él el que se dice que tiene como el que planifica estratégicamente el área de aviación y es el promotor de la inclusión de las líneas low cost en Argentina, y es con la que contradecía obviamente Isela Constantini. Por eso se termina yendo, porque en definitiva es funcional a una estrategia que es planteada más arriba y que en su momento no estaba cumpliendo con los objetivos que le habían propuesto. Aquí hay que señalar que hay una gran, diferencia con el gobierno de Cristina Kirchner, que concentraba todo en Cristina. El Estado, como decía, en Europa hace muchos siglos alguien. Sin embargo, Macri descentraliza todo, si bien tiene la última palabra porque es el jefe del Ejecutivo, no hay ninguna duda, uno supone que así debe ser, pero tiene 3 nombres importantes que no hay ningún tipo de duda: Peña, Lopetegui y Quintana. Como decís bien, es la tríada donde soporta el gobierno el presidente de la Nación. Son los que planifican estratégicamente. Y bueno, y en ese marco todos los portales destacan que Pratgay no encajaba muy bien en ese equipo por 2 motivos. En primer lugar, porque obviamente
Prat Gai es un economista de mucha talla, que incluso tiene aspiraciones políticas, y se consideraba que el cargo es como que le quedaba chico. Les decían, los pares criticaban de que no sabía trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque obviamente estaba en el Ministerio de Economía, pero no tenía todos los poderes que tenía anteriormente los ministros de Economía. Tenía una función específica que era reducir el déficit fiscal. Quería ser Cavallo o Labaña. Exactamente, y que no se le desplome la economía. Bueno, en líneas generales, durante todo el año 2016 muy bien no le han resultado las cosas, se sintió incómodo. Además, tampoco se dice que no coincidía completamente con la estrategia económica que planteaba el gobierno, entonces lo terminan, justamente por no ser funcional a la estrategia macro del gobierno, lo terminan desplazando para poner a un ministro de Economía que sí coincida mucho más y que sí pueda ser funcional a lo que le plantean, a lo que específicamente le piden, porque obviamente una estrategia es diseñada desde arriba y desde abajo se tiene que cumplir a rajatablas con los objetivos que he planteado. Si hay uno de ellos que no cumple, bueno, ese se tiene que ir. Es el caso de Prat Gai, que no cumplía. Primero, no sabía trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque sentía que el cargo le quedaba chico. Y en segundo lugar, porque obviamente tampoco coincidía de lleno con la estrategia planteada por el equipo económico de más arriba, sobre todo en cuanto a la velocidad en la que tiene que ir ajustando las cuentas públicas. Entonces, por eso ahora ponen a un ministro de Economía como Dujovne, que es mucho más funcional. Fíjate que, si no me equivoco, ayer o antes de ayer hay una nota del diario Clarín donde reflejan claramente cuáles son los objetivos que le pusieron a Dujovne para que esté en el Ministerio de Economía. El diario dice literalmente los objetivos que le pusieron al ministro de Economía, y son dos, fundamentalmente. El primero de ellos tiene que ver con reducir el déficit fiscal, algo que Prat Gai no venía haciendo a la velocidad de que lo pedían. Prat Gai es como que fue siendo... El mundo tiene un 20 y pico % del PBI que puede soportar, según un análisis que va a salir el 1 de enero, se publica hoy en un diario económico, y la Argentina tiene el doble, está entre el 20% de los países del mundo con más PBI comprometido por déficit fiscal. Por déficit fiscal, entonces a Prat Gai le pedían reducción del déficit fiscal y Prat Gai iba trabajando en eso. Lo que pasa es que era como más gradual, no quería hacerlo de shock porque él entendía que eso iba a provocar una crisis grande en la economía, entonces lo iba haciendo gradual. Bueno, ahora ponen a un ministro que proviene de la Unión Cívica Radical, fue asesor de la Unión Cívica Radical y de hecho ahora está contratado como asesor del grupo de senadores de la Unión Cívica Radical. Un ministro de Economía radical y que esté mucho más comprometido con reducir el déficit fiscal, el primer objetivo, y como segundo objetivo macro le han propuesto trabajar en una reforma tributaria. Lo que decíamos, el gobierno entiende de que uno de los principales problemas que tiene la Argentina es justamente que los impuestos son muy altos. Entonces, al ser muy altos los impuestos, los costos son muy altos, y eso es lo que hace que la Argentina no pueda ser competitivo comparado con el resto de los países. Yo creo que, pensándolo así muy desde arriba, ¿no? Reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo reducir impuestos, ¿cómo haces? Reducir impuestos implica menor ingreso y al mismo tiempo tenés que reducir... Ahí está la nota de déficit fiscal y reforma impositiva, los objetivos que le pusieron a Dujovne. Y Macri querrá, como buen parecido a la década de Menem y Cavallo, querrá achicar como nunca al Estado el año que viene y ganar las elecciones. Nada fácil. Nada fácil. Nada fácil. Decíamos que además reducir el déficit fiscal y reducir los impuestos es complicado. Cada vez que se pregunta a Dujovne o al resto del equipo si es que se terminó el gradualismo y se viene el ajuste en serio, el shock, siempre plantean de que no es esa la estrategia. Hablan de otra manera, hablan de eficientizar el gasto, diferente, pero si te piden hacer una reforma tributaria, ¿para qué? Para reducir impuestos. Nadie va a hacer una reforma tributaria para aumentarla. Cuando alguien te dice que quiere optimizar los recursos porque te quiere achicar a más no poder. Mi querido Horacio, claro, este fue el último programa. Supongo que estaremos en los primeros jueves del año también, compartiendo contigo. Queremos agradecerte, queda muy feo porque este es un grupo periodístico con producción periodística incluida.
hace unos meses se te incorporó. Para mí han sido una de esas cosas interesantes, porque cuando estás aquí un rato soy periodista, muy poco, y el resto soy un televidente más que intenta aprender de economía. Y has logrado con el paso del tiempo ponerlo en el sencillo de todos nosotros para entender lo que pasa. Siempre es muy complicada la economía en la Argentina, y me parece que este joven hombre de ciencias económicas logra eso en televisión. Es interesante, así que... Muchísimas gracias. Yo también quiero agradecerles a ustedes, a la audiencia, obviamente, que espero que les sea sencillo explicar economía, ciencias económicas en general. No es muy fácil, trato de hacerlo lo más simple posible. Para mí es no solamente que me agrada, me gusta, es un gusto estar acá, sino que además siento que colaboro, ¿no? Creo que cuando la sociedad comprenda realmente de economía, realmente comprenda qué implica cada acción en economía y en las diferentes ciencias en general, cuando más sepa la sociedad, creo que vamos a evolucionar más rápido, ¿no? Porque obviamente una sociedad que conoce con demás campos decide mejor, actúa mejor, vive mejor y avanza mejor. Así que yo, desde mi lado, ese es mi propósito, contribuir también de esta manera a la sociedad, ¿no? Devolver un poco de lo que me ha dado. Así que muchas gracias. Vieron que los economistas no tienen que tener 50, 60, 70 años de trayectoria para explicar. Es muy joven, Horacio, y lo hace sencillo, nada menos que la economía en la Argentina. Ha sido un gustazo, que tengas buen 2017. Muchas gracias, Antonio, igualmente ustedes. Nosotros hacemos la pausa en esta cámara, porque el director me dijo que cuando estuvo Mateo Daniel que le mire acá, ahora le miro, ahí estoy, director, y se está preparando, que vamos a tener tantas cámaras para el Dakar, qué sé yo, la que va a tener que ponchar. Ya volvemos.